Buenas tardes, mis hermanos. Busque usted la palabra para esta tarde en el libro de Hebreos, capítulo número 9. Le daremos lectura desde el verso 23 hasta el 28. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Nos bendiga el Señor, nos dé de su gracia en esta tarde para poder hablar algunos minutos acerca de la palabra de Dios, cierto, que me ha sido encomendada. Haciendo una pequeña remembranza de lo que hasta ahora hemos venido viendo en este capítulo 9 y lo que fue el capítulo 8, hemos podido o podremos apreciar que lo que el autor está estableciendo ahora en este texto que acabamos de leer no tiene nada nuevo con respecto a lo que ya hemos hablado anteriormente. La verdad que se va repitiendo un poco cada parte del libro de Hebreos. El autor siempre va añadiendo un matiz o diciéndolo de una manera distinta, pero el fin de la idea, ¿cierto?, es una sola, ¿cierto? Y es mostrar a Cristo como superior a todas las cosas. Así que nos ayude el Señor. Y tenemos, ¿cierto?, esta primera palabrita, ¿cierto?, que dice por tanto. Y en ese por tanto, ¿cierto?, tenemos que retroceder y ver por qué razón el autor dice este por tanto. Cuando él, es cierto, está hablando una serie de cosas, una seguidilla de cosas, y después que termina de hablarla, ¿cierto?, ahora viene a una conclusión y dice por tanto, ¿cierto? Y ese por tanto lo podemos ver, ¿cierto?, a partir del capítulo 8, donde Jesús es el sumo sacerdote que se sentó en los cielos. Lo pudimos ver, ¿cierto?, al principio del capítulo 8. También pudimos determinar que en el capítulo 8, verso 6, su ministerio es un ministerio un tanto mejor porque Él es un mejor mediador. Y podemos, ¿cierto?, ir tratando de recordar las predicaciones anteriores. Por lo tanto, cuando Él dice que este ministerio es un tanto mejor, como decía nuestro hermano Tanelo, si es que no mal recuerdo, no es que todas las cosas que se hacían dentro del tabernáculo, todas las cosas que se hacían dentro del pueblo de Israel hayan quedado de lado o ya no se hicieran más, sino que cumplieron el propósito para el cual fueron establecidas. El hombre, ¿cierto?, caído, Dios les da una salida momentánea, pasajera, porque esa salida pasajera y momentánea era una copia o era una representación de algo más sublime, más celestial, algo real. Y aquí podemos, ¿cierto?, entrar nuevamente a recordar algunas cosas cuando, ¿cierto?, comparábamos la foto con la realidad de nuestro hermano Juan Carlos, no sé si se acuerda, y que también lo mencionaba nuestro hermano Tanelo el día, ¿cierto?, miércoles pasado. Por lo tanto, hay una representación de cosas reales, pero esta representación que para nosotros es real, la verdad que para el Señor es sola una imagen
una copia de las reales cosas que están en los cielos. Por lo tanto, ¿cierto? Entendemos que el antiguo pacto no es que haya tenido defectos, ¿cierto? Y a mí también me correspondió hablar de eso. No es que el antiguo pacto haya tenido defectos, sino que para lo cual fue establecido cumplió su propósito, pero ese propósito no podía, ¿cierto?, santificar al pecador. Podía perdonar su pecado por un periodo de tiempo, podía, ¿cierto?, expiar su pecado por un periodo de tiempo, pero la verdad que no podía reformar el alma. Nos bendiga el Señor. Por lo tanto, el antiguo pacto tuvo su propósito y cumplió su propósito. También tenemos, ¿cierto?, y hablamos de esto, que tenemos un mejor pacto sobre mejores promesas. Y el autor, ¿cierto?, en el capítulo 8, verso 8 al 12, hace una referencia, él trae a la memoria esta promesa o esta firma de este contrato que fue establecido en Jeremías 31, versos 31 al 34. Y él lo cita, ¿cierto?, para poder mostrar que todas las cosas y la representación que estaba hasta ese minuto ejerciéndose en el templo, ¿cierto?, habían sido consumados en una sola persona, y esa era la persona de Cristo. Y que ahora, ¿cierto?, esas leyes que habían sido escritas en tablas ya no estarían escritas en las tablas, sino que estarían escritas en el corazón del pueblo del Señor y estarían escritas en su mente. También pudimos ver el significado del santuario terrenal. Y aquí me gustó mucho la predicación que hizo nuestro hermano Juan Carlos, porque él dedicó tiempo, ¿cierto? Y como también el autor de Hebreos lo muestra, él explicó, ¿cierto?, cada utensilio que había, no en forma exhaustiva, ¿cierto?, pero sí se dedicó a mostrar ciertos utensilios que estaban tanto dentro del lugar santo como del lugar santísimo. Pero también tenemos que recordar que hay otros utensilios que no están ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo, sino que están en el atrio, afuera, ¿cierto?, del tabernáculo propiamente tal, donde estaba, ¿cierto?, esa fuente de bronce donde el sacerdote o los levitas se lavaban, y estaba, ¿cierto?, el altar de bronce donde eran quemados los sacrificios, ¿cierto?, para la expiación de los pecados. Por lo tanto, pudimos ver cuál era el propósito de cada uno de sus utensilios y cómo eso eran figura y sombra, volvemos a repetir lo mismo, de cosas celestiales. Y eso lo vimos en los primeros 10 versos del capítulo número 9. Después, el domingo pasado, vimos cómo Cristo es mejor porque Él derrama su sangre en un nuevo pacto. Y pudimos ver, ¿cierto?, la parte judicial de este nuevo pacto, ¿cierto? Nuestro hermano, aunque él se decía jardinero, pero lo pudo explicar muy bien, ¿cierto?, mostrar, ¿cierto?, la parte judicial, porque tenemos que entender de que Dios es justo. Y en algún minuto los impíos serán juzgados y serán juzgados justamente. Entonces aquí quiero citar un poco, ¿cierto? No quiero salirme de lo que estamos hablando, pero para que usted me entienda, cuando nosotros pensamos en el mundo, ¿por qué el mundo se condena? ¿Cierto? Algunos dicen, no, pero es que todo el mundo, ¿cierto?, podría llegar a la salvación. Sí, pero el mundo se condena, como dice Miguel Núñez, porque no han creído en el Hijo de Dios, han creído en otras cosas, porque su eterno poder y deidad se ven con toda claridad en la creación. Por lo tanto, cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios por otras cosas, estamos desechándole y estamos condenados por eso. Entonces, no nos condenamos porque hayamos hecho algo en sí mismo, sino que nos condenamos porque no hemos creído en el unigénito de Dios. Entonces, pudimos ver que esa sangre nos purifica nuestra conciencia de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Lo vimos en el verso 14. Es una declaración judicial dada a nuestro Señor sobre nosotros. Él es quien nos justifica porque Él se coloca en nuestra posición, ¿cierto? Y Él, ¿cierto?, judicialmente logra este fallo porque, mereciendo nosotros la muerte, Él probó de la muerte por nosotros. Por lo tanto, el juicio fue declarado, la sentencia fue establecida y fue ejecutada, y hay un veredicto judicial que ya no nos condena porque, ¿cierto?, el castigo ya fue establecido sobre un justo.
Además, nos mostró nuestro hermano cómo era necesario que el testador pudiese morir, porque si el testador no muere, aún los bienes que él tiene son de él. Y no pasan a sus sucesores, ¿cierto? En este caso, nosotros como hijos de Dios, porque si no muere el testador, esos bienes que él acumuló durante su vida no pueden traspasarse. No hay derechos para que otro pueda reclamarlo. Entonces, él nos muestra cómo este acto judicial hace que nosotros ya tengamos asegurada nuestra herencia, no por lo que hayamos hecho, sino porque el testador dio su vida y sus bienes, ahora nosotros participamos de sus bienes. Terminamos con la oración, ¿cierto? En el último verso, el verso 22, y dice, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esto yo le voy a pedir que lo mantenga en la retina porque en algún momento lo vamos a tener que abordar. Entonces volvemos a ese por tanto, ya que hemos hecho una pequeña remembranza de las cosas que hemos hablado en estos últimos 2 capítulos, podemos entonces seguir con la lectura y podemos decir, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Y como le digo yo, el último verso dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y aquí sería hermoso ir al Antiguo Testamento, ¿cierto? Ir al libro de Éxodo y ver cómo Dios establece el sacrificio, ¿cierto? Que el sumo sacerdote debía hacer en el día de la expiación. Y no tenemos que sacar de vista de que todos los días del año habían sacrificios constantes cuando alguien tenía conciencia de pecado. ¿Cierto? Si el día de la expiación era un día X, los otros 300, para nosotros, los otros 364 días del año, no íbamos a esperar hasta ese día, sino que podíamos ir a la presencia de Dios en el altar, en el tabernáculo, y ofrecer el sacrificio que demandaba la ley para poder expiar nuestro pecado. Y eso se hacía todos los días, ¿cierto? Pero no entraban al lugar santísimo, sino que se hacía en el atrio exterior donde estaba el altar de bronce, donde se quemaban la grosura, donde se quemaba el animal, se derramaba la sangre, se untaba, ¿cierto?, los cuernos de ese altar con la sangre de esas ofrendas. Y también estaba, como le decía hace un rato, este altar, esta fuente donde se limpiaban, ¿cierto?, los que ofrecían estos sacrificios. Entonces fue necesario que estas ordenanzas, ¿cierto?, sacrificiales, estas representaciones, dice, por tanto, fue necesario que las representaciones, es decir, las copias de las cosas que están en los cielos, no las cosas que están en los cielos, sino que las copias, lo que Dios estableció ahí en el Sinaí, cómo debían ser establecidas, cuánta distancia tenían que tener cada poste del tabernáculo, cuál era la piel que debía ser puesta en el techo, las cortinas, cómo debían pasarse, ¿cierto?, unas varas por entre medio para que pudiese estar en pie. Todas esas ordenanzas fueron establecidas y eran santificadas. Tenemos que entender que el tabernáculo estaba en medio de la congregación. Imagínense 12 familias completas, 12 tribus. Y el Señor establece que en medio de ellas debía estar el tabernáculo, 3 hacia el oriente, 3, ¿cierto?, hacia el norte, 3 hacia el poniente, 3 hacia el sur. Y entre medio de ellas, ¿cierto?, debía estar la tribu de los levitas. Entonces, la presencia del tabernáculo estaba en medio de un pueblo que era pecador. Un pueblo, ¿cierto?, que todos los años debía ir a santificarse. Por lo tanto, todas esas cosas, ¿cierto?, cuando le preguntan, si es que no mal recuerdo, al profeta Ageo, y el profeta Ageo pregunta, ¿cierto?, si algo contaminado toca algo puro, ¿eso puro será contaminado? Y cierto, los que escuchaban decían, sí, será contaminado, porque la contaminación se traspasaba. Entonces, todas las cosas se contaminaban. ¿Por qué? Porque los que habitaban en medio de ese tabernáculo, a pesar de que habían sido apartados para ese servicio,
eran hombres que pecaban constantemente delante de Dios, porque eran hombres cuyas conciencias no podían ser, ¿cierto?, purificadas por completo. Entonces había que santificar las cosas. ¿Y cómo lo establece Dios? A través del derramamiento de la sangre. Y la sangre tenía que ser, ¿cierto?, puesta en cada uno de los utensilios para poder santificarlo. Entonces era necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fuesen purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas, la realidad, ahora el autor establece con mejores sacrificios que estos. Y no se confunda con el plural de sacrificios o con mejores sacrificios, porque lo que está hablando es de un sistema sacrificial donde existen muchos sacrificios, pero esos no podían purificar las cosas celestiales y tenía que haber otro sistema. No sé si me doy a entender. Entonces, ese otro sistema fue establecido a través de este nuevo pacto establecido en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31, donde Dios establece cómo se iban a purificar estas cosas, y lo pudimos ver en Isaías capítulo 53, cuando, ¿cierto?, el Cordero, este perfecto Cordero inmaculado, ¿cierto?, va, dice, como oveja detrás de sus trasquiladores, ¿cierto? No abrió su boca, enmudeció. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, la representación de lo que significaba el sacrificio perfecto, ¿cierto?, de estas cosas que no eran tan perfectas. Entonces era necesario, ¿cierto?, que las representaciones en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo, y aquí está la esencia a lo mejor de todo esto, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. Cristo jamás entró al lugar santísimo del tabernáculo ni del templo, porque Él no podía entrar a ese lugar dado que Él no era de la tribu de Leví, no era arónico, Él no venía de esa descendencia, por lo tanto, ni tampoco era sumo sacerdote terrenal, por lo tanto, Él no podía entrar a ese lugar santísimo. Pero Cristo, porque Cristo no entró en el lugar santo, hecho por manos una representación del verdadero, sino que entró en el cielo mismo. O sea, Él no entró a la representación, Él no entró a la figura, a las cosas que se establecieron como una maqueta de las cosas celestiales. Él entró ahí mismo, a la realidad. Hecho, ¿cierto?, una representación del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Qué maravilla, ¿cierto? Qué hermoso poder entender. Por eso es que esta predicación, ¿cierto?, tiene por título el sacrificio definitivo, el sacrificio perfecto. Porque Él es el sacrificio perfecto. Entonces no es que el antiguo sistema no haya cumplido su propósito o no sirviera y por eso se desecha. No, cumplió su propósito. Fue establecido de una manera y siempre funcionó de esa manera. Pero el problema es que esas representaciones no podían. Miren lo que dice el verso 14 del capítulo 9. Dice, ¿cuánto más el 9:9? Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente. A ver, me perdí. 9:9, sí, está bien. Así que preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Y el versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará? Ahora no está hablando de esta purificación de pecados, ¿cierto?, momentánea, sino que dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces ahora sí, este verdadero sacrificio que entra al verdadero lugar puede transformar nuestro interior. Lo que la ley no podía hacer, lo que los sacrificios no podían hacer, Cristo, el sacrificio definitivo, el sacrificio perfecto, sí puede hacerlo. Puede transformar nuestro interior. Por lo tanto,
Cristo no entró en este lugar hecho por una mano de hombre, ¿cierto? A pesar de ser una sombra del real, Cristo no entró en él, sino que entró en el cielo mismo, como lo establece el capítulo 6, versos 19 y 20, como lo decía nuestro hermano, ¿cierto? Jacob, que al haber entrado, él fue nuestra ancla, el ancla del alma que nos sustenta y que permite que no nos perdamos, sino que él entra al lugar santo y nos atrae a él. ¡Qué maravilla! Además, si seguimos leyendo, dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y esto es importante entenderlo. El sumo sacerdote entraba no con su sangre, sino que entraba con la sangre representativa de algo. Y ni siquiera era el sustituto perfecto, porque cierto, el pago de nuestro pecado debía ser pagado por un hombre como nosotros, pero sin pecado. Sin embargo, era representado por machos cabríos, era representado por ovejas, era representado por tórtolas, por pichones, era representado por distintos animales, y esa sangre de esos animales que representaba algo celestial no tenían la suficiente eficacia porque eran solo una representación. Nos bendiga el Señor. Pero Cristo entró con los frutos de su propia sangre. Cristo no entró al cielo con su sangre, Él entró con los frutos de su sangre porque su sangre fue derramada en la antesala, en el lugar santo, en el atrio exterior donde está el lugar del sacrificio. Cristo derrama su sangre en una cruz, a la vista pública de todo el mundo, y esto es maravilloso poder entender el sacrificio propiamente tal. Yo quiero que me acompañe en la imaginación, que usted se puede imaginar esto. Imagínese que usted está ahí, fuera del lugar del tabernáculo. Usted ve a través de las cortinas, ve el altar de bronce, ve, ¿cierto?, la fuente de bronce donde se lavaban, y al final usted ve el tabernáculo, la puerta del tabernáculo. Dentro de ese lugar estaban los levitas, que eran la representación del pueblo. Y yo quiero que se imagine usted como los levitas ahí, frente al altar, dentro del lugar santo donde estaba, y lo explicaba muy bien nuestro hermano Juan Carlos, estaba, ¿cierto?, a la derecha, al norte, estaba el candelero, ¿cierto?, con las 7 lámparas, estaban los panes de la propiciación, ¿cierto?, en ese mueble, que todo era recubierto de oro maravilloso, y representaba la unión, ¿cierto?, la fraternidad del pueblo de Israel en ese lugar. Y antes del velo estaba ahí el altar del incienso, donde representaban las oraciones del pueblo de Israel que entraban al lugar santísimo. Ellos no podían entrar, pero ese incienso entraba y aromatizaba todo el lugar. Y los levitas ahí mirando el velo, mirando ese lugar, ¿cierto?, del cual no podían entrar. Imagínese usted que está en esa situación, en donde en ese día de la expiación, donde el sacerdote iba a expiar todos los pecados del pueblo, los inconscientes, los que hicieron sin querer, porque por los otros ya habían pedido sacrificio, sino que todos aquellos pecados que a lo mejor no podían ser, ¿cierto?, que no habían sido expiados, y entraban y el pueblo estaba en silencio. Los levitas dentro del tabernáculo estaban en silencio, los levitas que estaban ministrando en el lugar santo estaban todos en silencio, expectantes. Y venía el sacerdote, el sumo sacerdote, y en el altar de bronce sacrifica porque entraba 2 veces, y sacrifica ese holocausto que era para expiar su propio pecado. Y cierto vestido, se sacó sus ropas reales, ahora se puso ropas de lino. Y entra ahora, cierto, con ese sacrificio al lugar santo, ministra ahí. Y después con esa misma sangre, con ese mismo hisopo, traspasa el velo, pero no se podía ver hacia adentro. Y usted que está expectante, sabiendo de que alguien está haciendo un sacrificio, está expectante. Y el sumo sacerdote entraba, ministraba en ese lugar, ofrecía expiación por él y posteriormente ofrecía expiación, ¿cierto?, por su familia ahí en ese mismo sacrificio. Después él salía nuevamente
y volvía, ¿cierto?, al atrio exterior, buscaba el chivo expiatorio. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión, el chivo expiatorio, porque habían dos, pero había uno que debía ser sacrificado. Y cuando es sacrificado y su sangre, ¿cierto?, es derramada, ahora sí el pueblo está aún más expectante todavía, porque ahora es por su pecado que esa sangre es derramada. Y entra ahora al lugar santo, ministra, después pasa el velo, y ahí están clamando, ¿cierto?, los representantes del pueblo que están en el lugar santo y que no pueden ver lo que el sumo sacerdote está haciendo dentro del lugar santísimo. Y entra al lugar santísimo el sumo sacerdote y con esa sangre mancha el atrio, mancha el arca, mancha, ¿cierto?, el propiciatorio. Va con el incienso, ¿cierto?, aromático que está allí tratando de que Dios tenga misericordia del pueblo un año más. Y están expectantes a su salida. Ya entró y salió una vez, pero falta la segunda. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermosa expectación está allí en el pueblo. Imagínese usted en ese lugar. Qué alegría cuando el sacerdote sale y su pecado ha sido expiado. Y después que sale del lugar santísimo. Y con esa misma sangre rocía el candelero, rocía el pan de la propiciación. Sale del lugar, rocía las cortinas, sale del lugar santísimo, rocía todo el tabernáculo, porque todo debía ser purificado con sangre. ¿Entiende de qué se trata? Puede ver el contexto de lo que ahora el autor del libro está diciendo. Pero Cristo no entró a este lugar santísimo hecho de manos, de hombres, sino que entró al cielo mismo. Y no con sangre ajena. Y no para ofrecerse a sí mismo, porque Cristo no entró en el lugar santo, hecho por manos, una representación del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora a la presencia de Dios por nosotros, como el sumo sacerdote se presentaba por el pueblo. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, y aquí hay algo muy importante, de otra manera le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos. Y aquí tenemos que tener algo especial. Para el autor del libro de Hebreos y para los contemporáneos de él, los que vivían en su época y los que vivían antes de él, la consumación de los siglos era cuando iba a venir este Mesías, decía nuestro hermano Tanelo el otro día. Cuando este Mesías viene, para ellos era la consumación de los tiempos. Ese era el siglo presente. Y a partir de la cruz en adelante viene el siglo venidero, donde todas las cosas están bajo una nueva administración, un nuevo pacto. ¿Cierto? Hoy día lo entendemos nosotros de esa manera y podemos decir también que aún la historia fue dividida a través de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, a lo mejor no en el lugar mismo, no en la misma ocasión, pero si pudiésemos dividir la historia, podríamos decir que antes de la cruz y después de la cruz nosotros hoy día tenemos esta entrada maravillosa, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesucristo. Y como está establecido, el verso 25 dice, para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo. Porque Él es nuestra representación como hombre, ¿cierto? En su naturaleza humana tenía que morir solo una vez. Pero la diferencia es que como Él lo hace sin pecado, ese sacrificio es un sacrificio perfecto.
Ya no como el de los machos cabríos, ya no como el de las tórtolas, ya no como el de los pichones, sino que ahora un sacrificio eterno, porque nuestro Dios es eterno. Y Cristo, siendo sin mancha, Dios muestra su misericordia y establece su inocencia, porque Él se sacrifica por nosotros y al establecer su inocencia, Cristo es levantado de entre los muertos, porque fue sacrificado, pero la culpa que Él llevó no era suya. Entonces Dios con poder lo levanta de entre los muertos, ¿cierto? Y ahora Él hecho este sacrificio, ¿cierto? El mismo que hacía, el segundo sacrificio que hacía el sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, y es decir, al cielo. Imagínense ese día cuando están con los apóstoles y Cristo le dice, ¿cierto? Esperen en este lugar, no se muevan, estén unánimes. Y dice que se levanta al cielo y una nube le cubre. Y es la misma representación que está haciendo del sumo sacerdote cuando entra detrás del velo. Y están todos expectantes a la espera que vuelva a salir. De la misma manera, o nosotros hoy día, ¿cierto? No lo vimos subir al cielo, pero los apóstoles sí lo vieron y le dicen, ¿cierto? De esta manera, mira, este mismo que ustedes vieron subir, de la misma manera va a volver. Por lo tanto, estamos en ese momento a la espera de ese momento glorioso cuando Cristo vuelva a salir del lugar santo, del lugar santísimo, donde Él está ministrando por nosotros hoy día constantemente. Porque Él no está con los brazos cruzados, no está sentado en el trono de una manera, ¿cierto?, en descanso, por así decirlo, sino que Él está ministrando como lo hace el sumo sacerdote, vedado o velado para nuestros ojos. De la misma manera que estaba velado, ¿cierto?, para los que estaban en el lugar santo, los que estaban en el atrio exterior, para el pueblo que estaba fuera del tabernáculo. No podían ver lo que estaba sucediendo allá adentro. De la misma manera no podemos ver lo que está haciendo Cristo en este minuto en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros perpetuamente. Pero sí esperamos con ansia el hecho de que Cristo vuelva a salir de ese lugar. Nos bendiga el Señor. Por lo tanto, tenemos esta ilustración. Cristo también vino a esta tierra 2 veces. La primera de ellas, ¿cierto?, cuando Él es hecho material como nosotros y entra al lugar santísimo, pero vendrá una segunda vez, como igual salía el sumo sacerdote. Vendrá una segunda vez. Mire lo que dice el verso 27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado. Y mire para lo que vendrá. Porque aquí hubiese sido maravilloso decir para juicio, ¿cierto? Burr lo dice de esta manera. Hubiese sido, pero espectacular ponerlo aquí en vez de salvación, haberlo puesto para juicio, como dice un poco más arriba. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación. ¡Qué maravilloso! Para salvación. El momento en que Cristo aparezca es para salvación. Fíjese que la salvación todavía está trabajándose. Cuando Cristo muere, ¿qué nos sucedió a nosotros? ¿Se acuerda que nosotros dice que somos por su muerte? ¿Se acuerda lo que es eso, no? ¿Perdón? Somos justificados por su muerte. Es decir, que el pago de nuestra justificación fue sobre Él. Y nosotros fuimos declarados justos porque Él paga nuestra deuda. Por lo tanto, fuimos
justificados por su muerte. ¿Pero por qué somos salvos? Somos salvos por su vida. De manera que Él, siendo justo, fue levantado de entre los muertos, y en esa acción donde Él ahora sube como sumo sacerdote a la presencia de Dios, en esa acción somos salvos. Pero falta la consumación de todo esto. Mire, yo le quiero leer algo. Hay una cosa que se llama la cadena de oro, o que le llamamos la cadena de oro, que los reformadores le llaman la cadena de oro. Y estos es los pasos que tienen que establecerse en la salvación del hombre. Y en ellos tenemos un llamamiento eficaz. Dios llama al hombre. Al hombre que Él quiere salvar, Él lo llama. Luego de que lo llama, ¿se acuerda lo que pasa con Lázaro? Lázaro, ven fuera. ¿Se acuerda o no? Lo regenera. O sea, lo pasa de muerte a vida. Lo hace una nueva criatura. Después de que lo regenera, le entrega la fe. Y a través de la fe el hombre tiene un arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento, ¿cierto?, viene la justificación del hombre a través de la muerte de Cristo. Luego de esa justificación, como ya fuimos justificados, somos hechos hijos ahora. Somos adoptados en la familia de Dios. Porque a través de la fe que Él nos da y nuestro arrepentimiento y la justificación que Él hace, ahora nos adopta como hijos. Luego de esa adopción, en una de las doctrinas que se llama la perseverancia de los santos, está nuestra santificación, pero no por nosotros. No es por lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en nosotros, para llevarnos a la imagen de Cristo, para hacernos crecer en la estatura de Cristo. Pero falta un paso. Estamos ahí todavía en ese proceso de santificación. Pero cuando Él aparezca en las nubes, de la misma manera que se fue, sin relación con el pecado, ahora ya no vendrá a expiar el pecado, porque eso ya sucedió la primera vez que Él vino. Ahora viene para consumar la salvación que nosotros hemos recibido. Viene para hacernos, para glorificarnos con Él. Y ahí es donde, cierto, podemos ver en el texto que dice, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ya esta carne física llena de corrupción no tendrá más que ver con la muerte. Cristo venció el pecado, por lo tanto el pecado, dice que el acta de los decretos, Colosenses, si es que no mal recuerdo, dice que el acta de los decretos que nos condenaban y que nos eran contrarias, fue publicada allí en la cruz del Calvario, fueron colgados allí. Por lo tanto el pecado fue destruido en esa cruz, y no solamente el pecado, sino que el efecto del pecado en nosotros, porque estamos siendo santificados a través de Cristo. Nos bendiga el Señor. Por lo tanto, en esa cadena, ¿cierto?, de la salvación, falta aún que Cristo aparezca en las nubes para que seamos glorificados con Él. Y estando ya glorificados con Él, dice, estaremos en su presencia para siempre. Y ahí no habrá más llanto, dolor, angustia, no habrá más pesares, sino que estaremos una eternidad con el Señor. Por eso es que dice aquí el autor, dice, y así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan, de aquellos que están ahí expectantes a su segunda venida, de aquellos como los levitas que estaban expectantes a la salida del sumo sacerdote, de aquellos que estaban expectantes ahora a que cuando Él aparezca, dice que como el rayo del oriente al occidente es recorrido en un instante, así vendrá el Hijo de Dios. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Él es el Señor. Qué maravilloso lo que el autor está hablando en este minuto.
está mostrando a Cristo ahora definitivamente como el sacrificio perfecto, el sacrificio definitivo en el cual no hay otra cosa que añadir, sino que estamos a la espera de su salida del lugar santísimo, para ahora llevarnos con Él y introducirnos completamente delante de la presencia del Señor. Y ahí seremos coronados de gloria, y luego que seamos coronados de gloria con Él, glorificados con Él, dice la palabra en Apocalipsis que tiraremos nuestras coronas delante de Él, porque solo Él se merece honra, gloria, alabanza, porque Él es el sacrificio perfecto, Él es el tabernáculo perfecto, Él lo es todo. Nos bendiga el Señor. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Y esto es lo único que podemos ver en esto. Podemos esforzarnos por hacer cualquier cosa, pero el sacrificio perfecto ya lo hizo Cristo. Sin embargo, tiene que haber en nosotros esas ansias de poder, ¿cierto?, esperar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Como decía nuestro hermano Juan Carlos, verdaderos adoradores busca el Señor, y estos son los que le adoran en espíritu y en verdad. Mire lo que dice Tito capítulo 2, verso 12, dice hasta el verso 14, dice: vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Es Él quien nos purifica, es Él el que entró al lugar santísimo y ofreció, ¿cierto?, su propia vida, su propia sangre, para nuestra purificación, para nuestra santificación. ¿Quién de nosotros podrá añadir a su estatura un codo, dice la palabra, si no es por su gracia? Como dice mi hermano Jovino, somos solo una pelotita de carne, pero hoy día somos contados como justos, somos declarados santos, somos hechos participantes de las misericordias de Dios, somos hechos herederos porque fuimos hechos hijos. Nos bendiga el Señor. Todo ha sido de Él, todo ha sido hecho por Él y para Él. Nos bendiga el Señor. Apocalipsis en el capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, beba gratuitamente del agua de la vida. Y después, ¿cierto?, el testigo fiel dice estas cosas en el verso 20. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y la iglesia dice: amén, ven Señor Jesús. ¿Tiene esa ansia usted en esta tarde? Desea con su corazón que ese momento no tarde más. Estamos esperando con ansia, como lo dice el último verso, para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Sabe lo que significa con ansia? ¿Cuántos tienen mascota aquí? ¿Cuántos tienen perritos? ¿Cuántos le has dado de comer a los perritos alguna vez? ¿Has visto que el perrito no se mueve cuando usted está preparándole la comida? Yo tengo un perrito en la casa. Y cuando mi esposa o yo le preparamos la comida, se pone y se sienta ahí y está moneando la cola y está ansioso. Y vamos a ponerle la comida en el lugar donde... Y tenemos que hacerlo para atrás. Y yo lo enseño y le digo: no, hácete para atrás, espérate que ponga el plato. Y le cuesta y está ahí porque quiere. Realmente nuestro corazón está así, disculpe la comparación, pero realmente nuestro corazón está ansioso de que el Señor aparezca en las nubes de la misma manera que se fue. Realmente nuestro corazón está ávido de poder estar en su presencia. Eso es lo único que puede distinguir delante del Señor a los que
que son hijos y los que no. Yo le puedo ver ansioso en este lugar, pero a lo mejor se va para su casa y hasta ahí llegaron las ansias. De la misma manera lo puedo ver ahí inamovible, impertérrito, y a lo mejor llega a su casa y dice: Señor, ven pronto. ¿Quién conoce nuestro corazón sino el Señor? Por lo tanto, debemos preocuparnos de estas cosas, porque hay un espíritu que fue puesto en nosotros, y ese espíritu y el Señor nos anhelan celosamente. ¿Anhelamos de la misma manera al Señor nosotros? Déjelo como la aplicación de esta tarde. El sumo sacerdote entraba ahí al velo, y todos los que estaban afuera estaban expectantes sin saber lo que estaba sucediendo. De la misma manera Cristo entró a las cosas reales con un sacrificio perfecto, lleno de gloria. Va a volver en las nubes y entonces seremos glorificados con Él. Anhelémosle con nuestro corazón. Le invito a que se ponga de pie y podamos orar en esta tarde en esa dirección. Bendito Padre, cuántas gracias tenemos que darle, Señor amado, por permitirnos, Señor amado, estos maravillosos pasajes que nos han venido hablando, Señor, una, otra y otra vez acerca de lo mismo. Cristo es superior. Cristo es lo mejor que pudo haber ocurrido en nuestra vida, Señor, y estamos tan agradecidos porque esa es nuestra esperanza, Señor amado, de que un día, Padre justo, veremos en las nubes tu pronta aparición, Señor amado. Sin duda alguna acontecerá, y usted conoce mi corazón, Señor. Qué hermoso va a poder salir a tu encuentro, Señor. Qué hermoso va a poder ser transformado, Señor amado. Poder volar delante de tu presencia, encontrarte, Señor, en el aire, poder mirarte, Señor, cara a cara, ahora ya no como una sombra, ya no solamente a través de tu palabra, sino como decía Job: aunque esta carne se deshiciera, mis ojos han de ver a Dios. Señor amado, anhelamos ese momento. Permítenos, Señor amado, que cada día, Señor, podamos recordar estas cosas, que cada momento podamos, Señor, entender de que, Padre mío, tú eres nuestro todo, que en ti, Señor amado, estamos completos, que, Señor, cuando tú, Señor amado, hiciste todas estas cosas, nuestro nombre estaba escrito, Señor, en ese madero. Gracias, Padre, por este sacrificio perfecto, este sacrificio definitivo al que no hay que agregar nada, Señor amado, sino que tú, Señor amado, perfectamente, hoy día delante de la presencia de Dios, aunque velado para nuestros ojos sin saber lo que tú estás haciendo, nuestra esperanza está que un día aparecerás sin relación con el pecado, y por eso te esperamos ansiosamente para que esta nuestra, Señor, naturaleza caída, Señor, que aunque nuestro espíritu ha sido vivificado, podamos ser transformados, Señor, a tu imagen completamente. Señor, ven pronto, Señor. Rogamos, Señor amado, ven pronto, porque te necesitamos, te anhelamos. Señor, a ti, Señor, entregamos toda honra, alabanza, imperio para siempre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.